Bueno, esta es una nueva grabación que está entrando con varios mensajes por parte de todas las fuerzas positivas que utilizan canales de comunicación y para poder lanzar los mensajes oportunos. Así que es muy importante saber que cada uno de nosotros es portador de un mensaje según su desarrollo y su contacto con el Creador. Y aquí invito a todos los que sienten esa conexión con el Creador que intenten realizar un trabajo para el Creador y que intenten lanzar un mensaje o dar algo de sí a toda la humanidad y a todos los seres en cuestión de existencia. Es muy importante realizar esto porque todos los dones que tenemos, todo lo que nos pertenece, no es nuestro. Hay que reconocer que somos un conjunto de sistemas biológicos, sistemas espirituales, sistemas fisiológicos, etcétera, etcétera, que somos un conglomerado compacto creado por el Creador. Así que en esta comunicación, el mensaje que se lanza no es con una personalidad de un yo, sino que utilizando el conglomerado que está en un conjunto en mi ser, lo quiero aprovechar para devolvérselo al Creador como un gran reverence de adoración y de gracia al Santo bendito sea su nombre de Israel, el Creador auténtico, el Creador eterno. Aquí vamos a hablar de varios puntos que hoy en día afectan todos y cada uno de nosotros, porque estamos sumergidos en tiempos muy dinámicos y sobre todo como reina el materialismo, pues la parte espiritual está reemplazada o se está reemplazando. Sin embargo, la parte espiritual de la existencia, aunque no lo parezca, es muy fuerte ahora, porque cuanto más alto es el índice de la desconexión por materialismo o cualquier causa, más alto es la elevación de la conexión con el Creador. El índice es más alto de espiritualidad. Así que vamos primero a tratar un tema de el intrusismo en la vida privada de los seres espirituales. Des en cuenta que si ustedes son seres espirituales muy conectados con el Creador y intentando complacer el Creador, pues vais a tener intrusismo en vuestra vida porque las fuerzas negativas y las fuerzas del mal no soportan que haya seres espirituales conectados con el Creador y orando por el bien del planeta, orando por el bien de la humanidad o de toda la creación, de todos los universos, de todos los planetas y galaxias. O sea, todo lo que está conectado con el Creador es una molestia. ¿Por qué? Porque en otros espacios de grabación se comentó que cuando las fuerzas negativas se desconectan del Creador, comienzan un proceso de autodestrucción y en este proceso lo que ocurre es que simplemente están agonizando. Es decir, puede que este proceso sea muy lento, puede que sea años, puede que sea milenios, pero están agonizando. Entonces, en esa agonía, porque no es simplemente una autoeliminación, sino que es una autoeliminación continua y muy lenta. Y ese proceso es muy doloroso. Repito que siempre el creador lanza oportunidades para que se vuelva, que se dé marcha atrás y que se vuelva hacia él. Pero claro, como él crea, no puede obligar a nadie que haga algo contra su voluntad, porque es un gran
caballero, es un muy sabio, respeta la diversidad. Entonces, como estos seres, las fuerzas negativas del mal, están en constante autodestrucción, están en una constante agonía, entonces es un proceso lento, muy doloroso, porque entonces en ese proceso intentan hacer alcanzar máximo daño y lanzar de forma máxima el daño que puedan provocar para el mundo espiritual que pertenece al Creador. Entonces el intrusismo va a ser algo obvio en la vida de un ser espiritual. ¿Por qué? Porque las fuerzas de mal lo rodean, es decir, siempre lo puro, lo espiritual, lo auténtico, innato, siempre lo van a rodear fuerzas negativas, fuerzas intrusas y fuerzas que intentan penetrar esa su vida, intimidar su personalidad. De hecho, muchos pueden ahora recordar, decir, vale, pues en casos me ha pasado esto, en otros otro, porque las fuerzas de mal odian el mundo espiritual del Creador. Entonces, el intrusismo en la vida es algo ya muy presente y es algo que a principio puede molestar mucho, porque cuando tú estás con tu amado, es decir, cuando estás en una conversación con tu creador, te apetece que sea algo privado, ¿no? Que nadie se interponga entre vuestra relación conyugal, como igual como en un matrimonio, por ejemplo, ¿no? En un matrimonio, cuando hay una relación, si hay una tercera persona por medio, pues estaría como interrumpiendo y realizando un intrusismo, ¿no? No es normal, no es el proceso natural. Pues es lo mismo cuando estamos en conexión con el Creador. Estamos siempre en una conexión íntima. Eso sí, el creador, por un lado, lo permite porque él no quiere que se pierda su creación. Es decir, que el intrusismo, por otro lado, de estos seres que obran bajo influencia de las fuerzas de mal, también si están cerca de la oración. Así que, por otro lado, se permite porque cuando las fuerzas de mal eh, a través de ese intrusismo se interponen entre la comunicación con el creador, pues el creador les da esa oportunidad para que ellos también puedan un día pues reflexionar y y salir del proceso de autodestrucción e intentar de devolver a su creador. Pero por otro lado puede ser muy molesto porque claro, un ser espiritual expande su pensamiento, su sentimiento hacia el Creador y de repente hay un intruso, ¿no? Pues os digo ahora cómo salir de esto. Dentro de vuestro ser podéis crear un espacio y lo podéis forrar en vuestra imaginación, forrarlo de una materia invisible, ¿no? Eh, Cuando meditamos, siempre, por ejemplo, si meditamos los nombres del Creador o cuando estamos en una conexión con el Creador, siempre intentamos estar presente con nuestra imaginación, también con visualizar todo, ¿no? Entonces, intentar es un nuevo método y muy eficaz, intentar aislar un ser de vosotros, aislaros en una cápsula, crear una cápsula en vosotros y, y poner vuestra alma espiritual en esa cápsula y comenzar a orar al Creador, pero explicándolo es un poco complicado, ¿no? Sin que vosotros con la boca habléis, con la boca seguís vosotros haciendo vuestras oraciones, hablando con los demás, porque estáis sumergidos en la vida, ¿no? Pero dentro de vosotros, en esta cápsula está encerrado vuestro ser espiritual que siempre está comunicando con el Creador
Y también con vuestra mente estáis vosotros en contacto con vosotros mismos, con vuestra alma y con el alma del Creador. Así que los intrusos no pueden penetrar ahí porque ya no salen señales electromagnéticos, biomagnéticos, etcétera, etcétera. No salen ningún tipo de señal, porque ahí ya estáis conectados directamente con el Creador. Pues eso es algo muy eficaz, aunque vosotros con vuestra boca seguís orando, ¿no? Podéis hablar con el Creador y podéis decir todo lo que queráis y los intrusos lo pueden captar, lo pueden escuchar, pueden pegar oreja a la pared, pueden captarlo a través de otros dispositivos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no es malo, además que la oración es algo muy bonito y además es muy atractivo. Y repito que el creador, si lo permite, es para que estos seres una vez, pues algún día reflexionen, una vez escuchando, pues reflexionen y vuelvan a su creador y no sigan el proceso de autodestrucción. A ver, algunos me van a preguntar, ¿y cómo voy a crear yo esta cápsula dentro de mí? ¿De qué manera y cómo? Os digo algo que os puede ayudar mucho. De hecho, se utiliza en algunos sistemas en aprendizaje de lenguaje extranjero, ¿no? Es decir, un lenguaje que queréis adquirir, pues eso se utiliza también como un sistema innato. Pues lo que podéis hacer es, por la noche, mientras ustedes duerman, pueden conectar vuestros audífonos con ah, textos sagrados, ¿no? Textos de la Torá o textos de Zohar o textos sagrados o talmúdicos, textos de rabinos, algo que os ha gustado. No solo que vais a beber esas aguas vivas que salen y emanan directamente del árbol de la vida de Gan Eden, del jardín de Edén, ¿no? Porque todo el conocimiento y sabiduría procede de ahí, de sus inicios. No solo esto, sino que también vais a archivar en vuestro subconsciente todo ese conocimiento muy valioso. Esto también es un método muy bueno para el intrusismo de pensamientos. Me refiero que, me refiero que algunas veces a todos nos ha pasado, ¿no? Um, Estás intentando a pensar algo bueno y de repente se te intercala algo malo, ¿no? Como conocemos de nuestros sabios y de nuestro maestro, conocemos que las fuerzas del mal obran a través de los astros, de algunos astros, y lanzan ondas electromagnéticas, pues estas ondas electromagnéticas afectan el cerebro y incitan pensamientos negativos. Pero si nosotros durante la noche hemos forjado nuestro subconsciente, pues hay una autoeliminación de pensamientos negativos. Y sabéis que con el pensamiento se puede crear realidad. Aquí me salgo de la parte espiritual y hablo de esos nuevos pensamientos que han salido, que ayudan mucho, pero que siempre y cuando estén vinculados con el creador, que el universo, ¿no? Llaman al creador el universo, que el universo te puede ayudar. Conocemos la película de Rhonda Byrne, El secreto, mm, cómo guerrear con los pensamientos negativos, etcétera, etcétera. Os recomiendo la película porque es interesante, ¿no? Pero repito, siempre y cuando esto se vincule con el creador, porque del creador es lo que viene todo lo bueno. Es otra forma de combatir pensamientos negativos porque al subconsciente ya se instala un programa celestial que combate de forma natural todos los pensamientos negativos. Así que de esta forma, cuando ustedes oran en esta cápsula, que crean es en realidad que una autodefensa que podemos tener de forma muy inteligente y estando en esta cápsula orando, estamos protegidos de los intrusos. Así que los que estamos conectados con esa fuente espiritual del Creador,
con Él. No podemos tener falta de nada en cuestión confort espiritual tampoco. Y el intrusismo para nosotros no vale, no es válido. ¿Por qué? Porque el Creador nos da muchas herramientas, esa es una de las que he comentado, y es muy buena. Estoy realizando esta grabación porque anoche soñé a mi maestro y ya sabemos que el gran maestro es el Creador, pero siempre Él envía ángeles, envía maestros, envía su potencial y su sabiduría, encarnada o no encarnada, ¿no? Entonces, si sabemos captar esto, pues podríamos aprovechar mucho más esa comunicación. Pues entonces, soñando a mi maestro, porque claro, muchas veces nos equivocamos, nos pensamos que ellos se enfadan con nosotros, etc. Cuando tu maestro te critica, tu guía espiritual te critica, tienes que abrazar esa crítica porque es un avance, es un progreso. Tienes que mirar en ti mismo de qué manera y cómo y dónde has hecho el error, dónde has hecho un cortocircuito, ¿no? Como lo llama él. Entonces, aquí no hablamos de intrusismo. Cuando un guía espiritual enviado directamente del Creador se comunica contigo, eso no es intrusismo, eso es intervención del Creador a través de sus amados, de sus discípulos. Pero claro, ¿por qué? Porque cuando hay un contacto es porque el Creador te quiere lanzar un mensaje, ¿no? Pero cuando hay un intrusismo es con fines de calumniarte. El intrusismo, ¿por qué se produce? Por las fuerzas del mal. Pues para poder recopilar información, tenerla como una base para poder calumniarte, para poder hablar mentiras de ti a los demás, para poder calumniar los seres espirituales del Creador, para poder mentir detrás de sus espaldas, de inventarse cosas utilizando algo que ha captado en la oración o lo que sea, ¿no? O en la vida de la persona, sacarlo del contexto real y camuflarlo y vestirlo de su manera. Pues esto es lo que hacen las fuerzas del mal, por eso utilizan el intrusismo. Y el intrusismo, el creador siempre lo convierte en algo bueno para nosotros. Primer punto, lo convierte en algo bueno porque ellos tienen oportunidad de que cuando vean que bien lo pasamos comunicándonos con el Creador, que un día puede que intentando ya salir de esta autodestrucción, de esa agonía, pues pueden volver a su Creador, que eso es lo que quiere el Creador, no quiere ver ninguna creación destruida. Y segundo punto, a nosotros nos hace más fuertes y crea un contacto más estable y más potente con el Creador, realizando unos métodos no estándar y unos métodos celestiales, Por ejemplo, yo tenía dudas de muchas cosas y viene mi maestro en mi sueño, me lo manda el Creador y él me dice esto, lo otro, lo otro. Entonces, en estos casos, claro, nosotros tenemos una intervención divina. Así que eso de los intrusos que no os moleste y sabéis que salimos siempre muy reforzados de los ataques de las fuerzas del mal porque nosotros estamos comunicados con el Creador, siempre estamos en continuo arrepentimiento para poder agradarle, aunque son pequeñitas las cosas que hacemos, pues puede que algún día te has enfadado en algo, o no sé. eh, Aunque te parece que es pequeño para el creador, puede que no lo sea. Entonces, siempre estamos en continuo arrepentimiento intentando agradar al creador. Y claro, eso nos ayuda para acercarnos más. Y los que hacen el intrusismo con mala fe, les ayuda para alejarse más del creador y acelerar su proceso de autodestrucción, que la verdad que es muy triste. Después viene otro punto
que las fuerzas del mal, cuando ven que hay un ser espiritual muy comunicado con el Creador, cuando ven que uno intenta separarse de cosas malas, que intenta cambiar de vida, intenta cambiar cosas, ¿no? O simplemente que ya se ha entregado al 100%, al 100% al Creador, pues ¿qué hacen? Cuando ven que este ser ya está dando resultados, es decir, ya es un canal de comunicación, el creador lo puede utilizar como un canal de comunicación, pues intentan a lanzar odio en la sociedad contra estos seres. ¿Cómo? Pues contando calumnias, contando mentiras, y eso lo vais a encontrar muy a menudo, sobre todo si estáis muy fuerte conectados con el Creador. ¿Por qué? Porque las fuerzas del mal, repito, no soportan esa conexión, no la soportan. Entonces van a intentar hablar mal, utilizar terceros, utilizar actores, van a utilizar todo lo que puedan para que y que hagan que la sociedad os odia. Pero que sepáis que cuanto más os odia la sociedad, más bien tenéis que hacer y más queridos estáis ahí en el ambiente del creador. Entonces, que sepáis que cuanto más conectados estáis con el creador, más van a lanzar mentiras en la sociedad, más van a intentar calumniaros y contar mentiras de vosotros sin ninguna cobertura. Y esto que no os preocupe, que no os preocupe, porque el Creador va a hacer el resto por vosotros. Él os va a defender y va a estar siempre pendiente de vosotros. Así que también ese es otro mensaje, que no os debilite, porque las fuerzas de mal lo que intentan hacer es debilitar los creyentes, quitarle esta alegría, el amor de diario. ¿Por qué? Pues que ves que la sociedad te odia, pues uno te cuenta que le han dicho que eres así, que asá, calumnian, o sea, crean una nube falsa alrededor tuya y eso lo ves reflejado en los demás, sin ningún motivo y ninguna cobertura, ¿no? Pues que eso no sea, que no sea motivo para que vuestra alegría en el Creador, en vuestra fuerza y vuestro amor siga. ¿Cómo se combate esto? Esto se combate con oración, con amor hacia el Creador, alabarle, ser alegres y ser entregados a Él, ¿no? Entregados al 100%. No importa lo que los demás dicen. Lo que importa es vuestros hechos, qué hacéis, cómo os comportáis y de qué manera estáis conectados con el Creador. Así que es muy importante que cuando os pasan estas cosas, pues que no os sorprenda, ¿no? Porque las fuerzas de mal no pueden ver un ser espiritual victorioso, ¿no? Al 100%, aunque lo es, pero intentan siempre rebajarlo, calumniarlo, ponerse por encima de él, engañar a la sociedad, sobre todo los círculos cercanos donde vives, donde eso, y intentan hacerte daño a través de terceros, ¿no? Hablando calumnias, contando mentiras. Pues claro, las fuerzas del mal utilizan mucho la mentira. Es que viven a través de la mentira. Es que sin la mentira no pueden vivir, claro. De eso se alimentan, ¿no? Entonces, un mensaje muy, muy bueno y positivo, que sepáis que si os calumnian y si os odian, el Creador os quiere, os ama. Y habrá seres espirituales como vosotros que van a ver que eso es mentira. Va a haber otros seres que se van a acercar y os van a lanzar su mano. Porque la verdad es que cuando estamos conectados con el Creador, estamos en una constante onda de amor, de cariño,
de amistad. Entonces, que no nos afecte, ¿no? Que no os afecte, porque ocurrirá, sobre todo con seres muy entregados al Creador, o otros que se intentan desconectar de la fuerza del mal e intentan salir del proceso de autodestrucción e intentan buscar un reinicio, reiniciar su vida o intentan entregarse al Creador, ¿no? Pues van a tener estos problemas. Y también la escala más alta ya, en la culminación de esto, llega ya la eliminación del ser. ¿A qué me refiero? Que cuando un ser es altamente conectado al Creador, es decir, aspira de unirse y de desarrollar su alma ejidá, es decir, ha entregado todo su ser al Creador, porque por eso ha venido, ¿no? Y lo ha entendido y simplemente ha decidido de hacerlo y el Creador le está ayudando, pues a las fuerzas del mal no soportan, que no tienen poder contra un ser espiritual, intentan liquidarlo de forma material, ¿no? Es decir, si le quitas porque la materia es viva, ¿no? Si le quitas la vida a la materia, pues este ser no existe. Pues tampoco es verdad, porque ahora que ya nos acercamos, la semana que viene, nos acercamos a Rosh Hodesh de los árboles, entonces aquí voy a intentar a contar una historia de un rabí que pasó que era súper conectado con el Creador, era muy amable, muy feliz, tenía mucho amor hacia los demás, no le afectaba nada. Ya estaba conectado con el Señor desarrollando el alma Hayá, ¿no? Entonces, pues alrededores, pues esto molestó las fuerzas de mal y lo eliminaron y la materia la ponen debajo de su materia, la ponen debajo de un árbol, de una higuera, sí, una higuera. ¿Y qué pasa? Que esta higuera está dando tantos frutos y en épocas tan inhabituales, ¿no? Cuando estos árboles no pueden dar frutos en estas épocas. Sin embargo, cuando ahí se entera el que es el que reina en estos momentos y se entera, y entonces se entera de una manera que es lo que ha pasado, ¿no? Que ahí la materia de ese rabino está ahí, ¿no? Porque la fuerza de mal, a través de otro ser, ha intentado eliminarlo y su materia está bajo ese árbol, ¿no? Pues ese árbol se ha realizado un desenlace de todo de tal manera que al final el que ha hecho esa eliminación de la materia, pues el que ha hecho, pues ha terminado castigado por el gobernante, ¿no? En estos tiempos, porque se ha dado cuenta de lo que ha pasado. O sea, que como estamos viviendo en época de materialismo, ah, ronda un pensamiento que si tú eliminas la materia ya está, se acabó. Y no es verdad. Sigue, eso sigue. Es decir, los seres que están conectados con el Creador siguen y los que intentan hacerle daño o lo que les han hecho daño, siempre pagarán por ello. No solo los que lo hacen, sino que los que son inventores de los planes. Es decir, los que proyectan planes de maldad contra seres espirituales, contra hijos amados por el Creador. Entonces, que no tengáis miedo, porque las fuerzas del mal siempre intentan amenazar, siempre intentan lanzar agresividad para que obre el miedo, que no puede obrar el miedo en un ser espiritual entregado al Creador. No tengáis miedo, porque el Creador nos ha dado mucha herramienta contra estos momentos, ¿no? Por supuesto, la vida de un ser espiritual en una sociedad materialista no es fácil, pero no tiene por qué serlo, ¿no?
Tampoco pensando de forma lógica no tiene por qué serlo. Pero que sepáis que esto también es otro mensaje, que los que viven sirviendo a las fuerzas del mal o las mismísimas fuerzas del mal, lo tienen mucho más difícil, porque están en un proceso de autodestrucción y en una constante agonía. Y los que sirven a las fuerzas del mal, tienen que saber que tarde o pronto van a ser eliminados por ellos, porque la fuerza del mal hace justo lo opuesto a lo que hace el Creador. Lo que hace el Creador es amar, dar oportunidades a su creación para que vuelva a Él. Y lo que hacen las fuerzas del mal, con su propia voluntad, se oponen al Creador, y es justo al revés lo que hacen: odiar, ¿no? Eliminar, no dar oportunidades. Pues entonces, los que sirvan a fuerzas del mal, que sepan que tarde o pronto serán eliminados por ellos o autoeliminados. Porque ¿para qué te sirve lo poco que te ofrecen sabiendo que el día de mañana no vas a existir? Es decir, que la fuerza del mal no pueden amar. A los que les sirven siempre acabarán mal porque les sirven a ellos, ¿no? Siempre voy a recordar esa película de la momia, una película que vimos de la momia. De vez en cuando es bueno ver las películas para ver, pues, cómo se ha desarrollado esa película, cómo la han trabajado, como el séptimo arte, ¿no? Simplemente por razones culturales. Y en esta película de la momia, eh, el, el hombre que servía a la momia, pues al final fue eliminado por ella. Es decir, y le decía, pero mi señor, pero yo te sirvo. Y la eliminó. Es decir, que las fuerzas del mal lo que hacen es eliminan a todos los que les sirven. ¿Por qué? Porque ellos son fuerzas negativas, destructoras y eliminatorias. O sea que aunque le dejan un tiempo, siempre acabarán eliminándoles. Así que porque ellos son justo lo opuesto a lo que es el creador. El creador es amor, dador de oportunidades, de bendiciones, dador de todo lo bueno y de todo lo que necesita la creación. Y las fuerzas de mal son justo lo opuesto. Son lo que quita todo lo que lo ha dado al creador a la creación. O sea que si yo cojo un reloj, por ejemplo, y comienzo poquito a poco a quitarle las piezas, tirarle una o dos, tres veces, pues al final va a parar de funcionar. Pues lo mismo. Así que los que sirven a las fuerzas del mal, nosotros lo tenemos difícil, ¿no? Porque es difícil estar en una sociedad, pues que no comprende los seres espirituales, porque no les gusta que haya seres espirituales de muchas formas, ¿no? Aquí no hablo de países, ni de gobiernos, ni de planetas, ni de universos, ni galaxias. Aquí hablo de la, del enfrentamiento entre el bien y el mal, nada más. Y muchas veces van a decir, sí, pero la fuerza del mal me da esto, me da lo otro, puedo hacer esto, lo otro, tengo ventajas, me alaba todo el mundo y todo esto. Claro, pero cuanto más te da ahora, millones de veces te lo va a quitar. Te lo va a quitar con creces, como dice la gente. No, te lo va a quitar millones de veces. Es decir, que te lo va a dar por un pequeño periodo de tiempo, pero luego cuando te lo quita, te lo va a quitar millones de veces. Es decir, comenzarás un proceso de autodistracción, de autoextracción de toda tu creación, todo bueno que ha puesto el Creador en ti, de una velocidad tremenda. Es decir, comenzarás un proceso de autodestrucción y destrucción irreparable, irreparable. Sin embargo, lo que da el Creador a los seres que se entregan a Él, no solo que le va a dar más, sino que le va a dar no solo lo que tienen, sino que millones de veces más de lo que tienen. Así que es bueno reflexionar y comenzar a pensar, porque normalmente los seres que se entregan a fuerzas de mal son incultas, son
almas incultas o que se le ha quitado la oportunidad de saber, de tener conocimiento, se le ha quitado la oportunidad de avanzar en el autoconocimiento de su creación, como seres que han sido creados por el Creador. Y eso es muy triste, ¿no? Porque si te desconoces a ti mismo, es cuando te puedes entregar a fuerzas del mal. Porque si te conoces, vas a ver el Creador con cuánto amor te ha hecho, con cuánta belleza y cuántas cosas buenas y bellas hay en ti. Y cuánto potencial tienes, ¿no? Porque cuando el Creador da, lo da todo. Lo comenté en otro sitio. El Creador cuando da algo, lo da todo. Y lo da sin límites. Y lo va a dar millones de veces más en el presente y futuro. De hecho, es eterno, te lo va a dar eternamente, ¿no? Pero claro, los seres que dan espalda al Creador y sirven a fuerzas malas, destructoras, a las fuerzas del mal, no solo que son incultos, sino que no pueden ver cómo han sido creados, ¿no? Es decir, es muy triste ver un ser inculto sin conocer cómo ha sido creado, con qué belleza y con qué perfección lo ha creado el Creador, con qué amor, porque el Creador quiere su creación, no la quiere ver destruida, la quiere. Entonces, al pensar, dices, pobres almas, las que sirven a las fuerzas del mal, les visten los cuerpos con ropas muy caras y muy brillantes y ropas muy extravagantes. Les dan coches extravagantes, les dan casas extravagantes, les dan todo y su alma está desnuda, pobre, sufriendo en oscuridad. Me imagino estos seres cuando estén solos. Esta alma tiene que estar en un sufrimiento, segurísimo que lloran a escondidas, segurísimo, porque el alma llora por su creador. Entonces, nunca pueden lograr la felicidad completa, ¿no? Porque puede que te adoren y que te animan y que te hagan de todo y que te alaben y que te pongan medallas y que te den mucho dinero y mucha ropa y muchos coches y todo lo que quieras, es decir, todo lo que este mundo te puede ofrecer, pero si tu alma está pobre, desnuda y delgada y está ahí en el fondo tirada y entregada a las fuerzas del mal, no puedes ser feliz, no puedes saber qué es la felicidad, porque te has desconectado del Creador. Que por eso es otro mensaje para todos los seres que se han entregado a las fuerzas del mal, que siempre están a tiempo a investigar, porque los seres van a decir, no somos incultos, tenemos tal carreras, ¿vale? Pero si no son incultos, por lo menos pueden probar a ver cómo es estar del otro lado. Bueno, aquí recuerdo un cuento que me viene ahora en la mente, un cuento de Oscar Wilde que escribía del príncipe feliz, que cuando el príncipe estaba en su palacio, ¿no? Estaba rodeado de las paredes del palacio y durante toda su vida era muy feliz, pero no veía nada, no veía nada, es decir, todo lo que le rodeaba, le alababa, todo estaba muy bien, lo tenía todo. Sin embargo, cuando ya dejó de existir y le hicieron una estatua, eh, es una simbología muy interesante porque ya convirtiéndose en estatua, le hicieron estatua de oro, ¿no? Porque era príncipe. Y me gustan los cuentos porque muchas veces, aparte que he trabajado mucho con niños, siempre los niños tienen algo muy innato del creador. Y si intentamos acercarnos y ser como niños, ser como ellos, ¿no? A sus principios, ¿no? Sin que después se manipule su mente y su vida y todo. Es decir, son muy divertidos y muy innatos.
Por eso aparecernos a los niños es algo muy bonito, imitar los niños. Incluso se aprende muchísimo, dan muchas ideas. Entonces, claro, esta estatua, que era de oro, estaba puesta en medio del palacio. Entonces, es cuando el alma del príncipe podía viajar y volver en esa estatua, ¿no? Y había una golondrina que se posó a su hombro y le dijo, ay, golondrinita, por favor, ¿me puedes hacer un favor? Porque he visto en tal casa un niño, una familia enferma que no tenía medicina. Ahora no recuerdo exactamente cómo era, pero algo en este estilo. Que por favor separa un trocito de mí, coge con el pico un trocito del oro que tengo y llévalo ahí en la farmacia para coger la medicina y llévaselo a esta familia. Y así consecutivamente de cosas que estaban alrededor del palacio y que él antes nunca lo había visto, ¿no? Resulta que muchas veces probar, ¿por qué dije probar la otra parte? Porque muchas veces estar aislados en un espacio perfecto es un poco sospechoso. Hay que ver que algo está pasando. Algo no es normal, porque en la vida hay un balance, ¿no? No puedes todo muy, muy perfecto ni todo muy imperfecto. Siempre hay un balance, sobre todo después de la caída con los errores que cometieron nuestros padres. Es decir, que siempre tiene que haber un balance, porque si es todo demasiado bueno o todo demasiado malo, hay algo que no marcha bien, ¿no? Entonces, para equilibrar esa vida, pues hay que intentar agudizar la observación. Es otro mensaje muy importante. Los que sirven a fuerzas de mal tienen que agudizar su observación. Primero, comenzar a conocerse ellos mismos, ¿no? Se tienen que conocer ellos mismos, por si tú no te conoces a ti mismo como creación, quién te ha creado y cómo te ha creado y de qué manera, ¿por qué vas a servir a otros que te van a quitar lo que te han dado tus padres? Es decir, es como, a ver, dar un ejemplo más así normal, sencillito. Estar en una escuela donde te dan mucho conocimiento y tú quieres salir de esta escuela y quieres ir a labrar toda la vida un campo y no hacer nada más. Es decir, echar estos conocimientos, porque imagínense que te han dado conocimiento en una escuela de cómo hacer un barco grande, ¿no? Y cómo puedes nadar y ir debajo del mar, estar por encima del mar. Y tú tienes estos conocimientos y lo puedes hacer y puedes hacer más cosas. Todo ese conocimiento, ah, tú dices, vale, pues ahora este conocimiento no lo quiero. Pues voy a ir a labrar toda la vida a la tierra. Pues no que esté mal, pero si algo te han dado, por algo será, ¿no? Es decir, como que los que sirven a las fuerzas del mal no entienden cuál es su propósito, no pueden entenderlo porque condenan su alma y su alma está triste, amargada, está en constante insatisfacción. Me imagino que estos seres tienen que sufrir mucho y llorar muchísimo porque su alma está hecha por el Creador y ella siempre llora por volver a su Creador, ¿no? Pues primer paso, conocerse a ti mismo. ¿Quién te ha creado? ¿Cómo te ha creado? Y todo esto, ¿no? Normalmente las fuerzas del mal son muy astutas. En las altas esferas mantienen sus enviados directos, que suelen ser fuerzas no encarnadas, que suelen encarnarse después en seres que intentan obrar por debajo y engañar y hacer todas las cosas, ¿no? Hablo aquí de las fuerzas de las fuerzas y de la oposición de una fuerza a otra que es el bien y el mal. No hablo de nadie en concreto, porque cada uno se puede identificar con lo que se habla aquí. Cada uno sabe a qué fuerza sirve y cómo es. Sin embargo, es bueno no mantenerse ignorante durante toda la existencia, sino que comenzar a,
a concienciarse. Primero, quién eres, porque si no sabes quién eres, no sabes el propósito, por qué te has aparecido, ¿no? ¿Por qué existes como creación, ¿no? Y si eres un ser, te ha creado el creador. Las fuerzas del mal no pueden crear un ser. Pueden imitar, pero no pueden crear. La creación innata y constructiva siempre viene del creador. Así que es un mensaje que es muy positivo, tanto para seres espirituales y seres que no lo son, porque el creador llegará el tiempo que va a poner cada cosa a su sitio, como tiene que ser, porque si no, no va a haber existencia. ¿Para qué sirve que haya fuerzas de mal cuando no haya existencia, no? ¿Qué van a hacer? ¿Estarán flotando en un vacío? No va a haber nadie que engañen, que destruyan. No tiene sentido. Entonces, el creador va a poner cada cosa a su sitio y él lo que quiere es, por eso lanza estos mensajes a través de diferentes almas, no solo la mía, sino que otras almas, lanza estos mensajes para salvar toda su creación. Da igual qué rostro tienen, da igual de qué planeta vienen o de qué universo, da igual de qué especies son, todo da igual, todo es creación y Él es su creador. Por eso Él tendrá cada cosa a su lugar. La creación es como un puzzle. Si falta alguna pieza, tarde o pronto, para que haya armonía en esa galaxia, el creador va a poner cada pieza a su sitio, ¿no? Como es lógico. Así que el creador pone cada cosa a su sitio. ¿Por qué? Porque este puzzle se tendrá que colocar de forma correcta, ¿no? Para que aparezca un dibujo completo. Porque si es incompleto, habrá alguna anomalía. Y el creador no tiene idea de vengarse ni no es vengador. El creador es justo, justo para que la creación siga su existencia y no se destruya, ¿no? Porque la destrucción es cero, la nada, ¿no? Eso no interesa, no, no puede tener creación ni existencia ni nada. Entonces, él se ocupa de mover estos mecanismos y lo hace muy bien. Así que ánimo para todo y para todos, hay esperanza, porque tenemos un gran creador que ha entregado su manual de instrucciones, que es la Torá de Moshe Rabbeinu, con sus pactos entregados a la humanidad, y también es abierto a escuchar a todo el mundo. Él siempre está esperando y está en escucha a su creación.